Estimados, vamos a proceder hoy con la tercera sesión de esta serie que estamos dedicando al trabajo, y hoy vamos a abordar una cuestión de suma importancia y también que ha originado multitud de debates, algunos dentro de lo que se considera legítima discusión y otra parte de ellos cuando se trata de introducir ideologías de tipo moderno que difuminan y traicionan la doctrina de la Iglesia. Estamos hablando de la cuestión del salario justo. Una precisión terminológica antes de empezar. Por salario vamos a referirnos en este vídeo a toda la retribución que se obtiene por el trabajo de una persona para un tercero. Es decir, dejamos aquí al margen por el momento la cuestión de la retribución del trabajo que corresponde al que al mismo tiempo es titular del capital. Nos vamos a referir exclusivamente a la retribución de todo aquel hombre que trabaja para un tercero y que por lo tanto carece de propiedad sobre los medios de producción. Hecha esta matización previa, esta delimitación de lo que va a ser el objeto de nuestro análisis, vamos a comenzar con un primer punto, que de algún modo ya fue introducido en anteriores vídeos, pero que volveremos a refrescar. ¿Cuál es el fundamento moral de la exigencia de un salario justo? Es decir, ¿por qué es un imperativo moral que al trabajo se le retribuya de modo justo? En primer lugar, como hemos ya repetido y es uno de los elementos que conforman el hilo conductor de esta serie, el trabajo es una obligación del ser humano y por lo tanto esa obligación, que al mismo tiempo es fuente de los ingresos necesarios para cumplir con sus fines individuales, familiares y sociales, requiere que el trabajador tenga un legítimo derecho a que dicha obligación le permita precisamente cumplir con los fines de la misma. Es una obligación de subsistencia y es una obligación también para con la sociedad. Después volveremos sobre esto, pero hay que recalcar que el salario, aunque recaiga sobre una persona individual, tiene una dimensión social tremenda. ¿Por qué? En primer lugar, porque un salario injusto repercute negativamente en el cumplimiento de los fines individuales y familiares de la persona. Pero es que además también influye en el cumplimiento de los fines de la sociedad. Porque algo que es bueno para la sociedad, como es el trabajo humano, no puede ser al mismo tiempo malo para el hombre, de manera que aquello que es moralmente malo para el hombre siempre acaba repercutiendo de manera negativa en la sociedad. ¿Cómo? Pues creando una cultura de la subremuneración. Esta es la principal consecuencia negativa que tiene a nivel social. La subremuneración crea una cultura de que de algún modo se corrompe moralmente la conciencia no solo del empresario, sino que también se ofusca la conciencia de los trabajadores acerca de lo que en justicia están legitimados a pedir. Y evidentemente las consecuencias son muchas a nivel social, porque de las subremuneraciones se derivan problemas familiares que después repercuten también en la sociedad. Se derivan problemas sociales en sí mismo, delincuencia, conflictividad, vicios, etc. Por lo tanto, el trabajo es una cuestión que tiene una grandísima y gravísima incidencia en la vida social de la comunidad. Es por eso que el hecho de que se remunere justamente el trabajo no solo es una cuestión de bien moral y de justicia hacia el trabajador, sino que es una cuestión también de justicia para con el bien común de la sociedad, que incluye, por cierto, aquel que paga los salarios. Y por último, decir que hay un tercer fundamento, y es que el trabajo humano es de los tres factores de producción que considera la economía clásica, que son el capital, la tierra y el propio trabajo, es el más fecundo de los tres porque en el trabajo humano, evidentemente, hay una persona con un alma y cuerpo desarrollando una función. Ni la tierra tiene alma, ni la máquina tiene alma. Solamente el trabajador como hombre, como compuesto de cuerpo y alma, es capaz de proporcionar a sí mismo, a la empresa para la que trabaja y a la sociedad en su conjunto, un valor que adquiere un carácter más allá de lo material y que va hacia lo moral y lo espiritual. Dicho esto, y creo que asentados los fundamentos sobre el por qué es una exigencia moral el salario justo para toda la sociedad, vamos a acotar un poco más qué se entiende por salario justo o en qué sentido la doctrina de la Iglesia considera que debe valorarse en términos generales el salario justo. Hay una cita muy conocida que seguramente a muchos de ustedes les sonará,
que la da León XIII en la encíclica Rerum Novarum, que dedica una gran parte de su texto a tratar la cuestión del trabajo. Nos dice León XIII lo siguiente: queda, sin embargo, latente siempre algo de justicia natural superior y anterior a la libre voluntad de las partes contratantes, a saber, que el salario no debe ser en manera alguna suficiente para alimentar a un obrero frugal y morigerado. Es decir, el Papa está poniendo aquí un imperativo moral, es decir, la libre voluntad de las partes no queda anulada, pero queda supeditada a un bien mayor, que es que no la remuneración del trabajo no resulte insuficiente para satisfacer las necesidades personales y familiares de un obrero frugal y morigerado. Evidentemente, la palabra frugal y morigerado hacen referencia, como siempre clásicamente han dicho los moralistas, a la cuestión de las necesidades vitales en función de cada tiempo y del estado personal, familiar y social de la persona en cuestión. Legítimas necesidades en función del tiempo y el estado, en definitiva. También nos lo repite Juan XXIII en la encíclica Mater et Magistra. Es un tema que va surgiendo a lo largo del magisterio de la Iglesia, es decir, es una cuestión absolutamente pacífica. Abandonar completamente la determinación del salario a la libre competencia del mercado no es lícito. Es decir, el Papa matiza, evidentemente, dice abandonar completamente, es decir, no está diciendo que la oferta y la demanda de trabajo no tengan ningún tipo de papel en la determinación de los salarios, pero que ese no es el factor que determina el salario justo y, por lo tanto, la libre voluntad de las partes o el mercado, que viene a ser lo mismo, según utilicemos la terminología de León XIII o de Juan XXIII, no son en sí fuentes de moralidad como pretende la escuela liberal. Dicho esto, vamos un poco a introducir de qué elementos se compone la apreciación o la valoración moral del salario justo, porque evidentemente es una cuestión que sobre el papel es relativamente fácil de enunciar, pero que después en la práctica puede encontrarnos con ciertos obstáculos que evidentemente no obstan para que deba renunciarse al principio que hemos enunciado anteriormente y que no deba intentar cumplirse en la máxima medida posible. En la determinación del salario justo hay factores objetivos y factores subjetivos. Después, en el siguiente vídeo, Dios mediante, cuando hablemos de los tipos de justicia que intervienen en la determinación del salario justo, profundizaremos sobre esto. Valga ahora mismo decir que los aspectos objetivos tienen fundamentalmente dos componentes. El componente de lo que se denomina en moral clásica la justicia conmutativa, es decir, la equivalencia de prestaciones entre quien presta el trabajo y quien lo remunera, y por otro lado, las condiciones del mercado y de la empresa. Es decir, no puede exigirse un determinado nivel de salario a una empresa que no puede pagarlo, simplemente. Eso es de pura lógica. Por otro lado, tampoco puede exigirse de la empresa un salario que esté muy por encima de la valoración en cantidad o en calidad del trabajo que realice el empleado. ¿Quiere decir eso que estamos reduciendo la valoración del salario justo exclusivamente a la productividad, como pretenden los liberales? No, lo único que estamos diciendo es que hay que hacer una valoración global de todos los elementos que influyen en la determinación del salario justo y determinar hasta qué punto cada uno de ellos es realizable, pero siempre con el objetivo de que la realización sea maximizada. Es decir, no se trata de maximizar el beneficio de nadie, ni del empresario ni del trabajador, este es el origen de la lucha de clases, sino de maximizar la justicia y el bien posible en cada situación concreta. Por lo tanto, hemos hablado de aspectos objetivos, hablaremos ahora de aspectos subjetivos, y aquí es donde entran otras consideraciones que también afectan a la justicia. Los aspectos subjetivos del salario justo fundamentalmente tienen que ver con dos elementos que pueden resumirse en uno. El elemento familiar y el elemento social. Puesto que la familia es una parte de la sociedad, de algún modo podría decirse que el aspecto subjetivo es el que tiene que ver con la sociedad, con el bien común de la familia, con el bien común de la sociedad. Para concluir con esta primera parte del vídeo dedicado al salario justo, vamos a detenernos
a determinar qué es el salario justo o qué parámetros hay que tener en cuenta cuando se habla de salario justo. Lógicamente, lo primero que nos viene a la mente es la cuestión retributiva, es decir, la cantidad de dinero que se ofrece a un trabajador a cambio de su trabajo. No obstante, el salario justo es algo que va, aun incluyendo evidentemente y siendo la parte más relevante el aspecto cuantitativo, va más allá de él y también introduce otros factores. Por ejemplo, además del aspecto cuantitativo está el carácter de certeza, la seguridad del salario. Es decir, el salario no puede estar a expensas de lo que el empleador determina en cada momento, sino que el empleado tiene que conocer, por un lado, cuáles son las bases sobre las cuales se calcula su salario, y en segundo lugar, en el caso de que el salario contenga una parte fija y una parte variable, es necesario tener en cuenta que la parte fija siempre ha de constituir un mínimo, de manera que con un desempeño normal del trabajo, la suma de salario fijo y salario variable constituya ese mínimo, ese salario justo y en todo caso ese salario que permita al trabajador cumplir con sus obligaciones personales, familiares y sociales. Hemos hablado de cantidad y hemos hablado de certeza. Y nos falta hablar de naturaleza. El salario puede ser dinerario o puede ser en especie. El salario dinerario tiene una ventaja muy grande y es que se retribuye en dinero y el dinero es un medio de cambio con el cual se pueden adquirir todo tipo de bienes. En cambio, el salario en especie son productos para ser consumidos o para ser vendidos y obtener a cambio una suma dineraria. En este sentido hay que decir que el salario, la retribución dineraria, tiene que primar sobre la retribución en especie, y en aquellos casos en que se determina una retribución en especie, esta tiene que estar en justicia limitada a un determinado porcentaje, porque de otro modo estamos limitando ya no la retribución que percibe el trabajador, que convenientemente valorada puede ser la misma, sino que estamos limitando la posibilidad del trabajador de poder satisfacer las necesidades con esa retribución. Por lo tanto, la retribución no es un fin en sí mismo, sino la retribución es un medio para satisfacer necesidades. Si las necesidades no se satisfacen, la retribución no es justa. Con esto creo haber dado la primera pincelada y una introducción que considero igualmente bastante profunda sobre el tema, y Dios mediante, en el siguiente vídeo entraremos a valorar cómo influye la justicia, los diferentes tipos de justicia que la moral clásica ha reflexionado y ha estudiado a lo largo de los siglos, y también a determinar o delimitar ciertas cuestiones prácticas que pueden ser de interés a la hora de poner en práctica precisamente los principios que en este vídeo y en el siguiente, si Dios quiere, vamos a ir desarrollando. Muchas gracias.